Buenas. Hoy en esta clase que vamos a tener sobre la planificación de la Gran Misión Vivienda Venezuela en el periodo 2013-2019, donde nos correspondió tener funciones como viceministro de Planificación, conjuntamente con grandes profesionales como el ministro, en ese momento, ministro profesor Ricardo Molina, la profesora Carola Herrera, que es parte de este diplomado, también el arquitecto Gonzalo Lacurcia, en fin, un grupo de profesionales que estuvimos participando en esta información que hoy les voy a presentar de una manera muy sucinta. Trataremos de hacerlo en 40-45 minutos. Bueno, hay que empezar diciendo que ustedes conocen que la Gran Misión Vivienda Venezuela, lanzada por el comandante Hugo Chávez en el año 2011, el 30 de abril del año 2011, ya son 9 años de programa de construcción ininterrumpido de vivienda. Ha sido uno de los programas de mayor éxito de la Revolución Bolivariana, eso sin lugar a dudas. Todo basado en que, bueno, nosotros somos un país eminentemente urbano, el 87% de la población aproximadamente vive en áreas urbanas y eso hace, por supuesto, una presión importante de la población para acceder a los programas de vivienda. En virtud de eso, bueno, el comandante Chávez, aprovechando una situación muy compleja que fueron las lluvias del año 2010, finales del año 2010, crea este programa, ¿no? Así que nos correspondió en esas funciones de viceministro pues llevar de alguna manera esta área que hoy le voy a presentar. Voy a colocarme los lentes, pido disculpas porque voy a colocar la presentación que les voy a presentar, valga la redundancia. Bien, ahí tenemos, ¿verdad? Los lineamientos generales. Todo plan debe tener unos lineamientos estratégicos. En este caso, yo simplemente los voy a mencionar. Ustedes luego podrán profundizar en el estudio del material documental. La garantía del derecho a la vivienda, que es constitucional en el artículo 82. Por supuesto, el derecho a la ciudad, que el comandante Chávez lo estableció así en el Plan de la Patria de esta misma fecha, 2013-2019. La integridad de las intervenciones, es decir, que nada podía hacerse aislado, todo tiene que, por eso la misión tiene 5 vértices, que es financiamiento, terrenos, ejecutores y materiales. Todos esos aspectos tienen que estar integrados, por eso es una visión holística y sistemática del programa. A esto es lo que se refiere esta con la integralidad de las intervenciones, tanto el programa como en la ejecución propiamente dicho del programa. Y luego está otro lineamiento estratégico, es el desarrollo para la transformación, ¿no? Es decir, contemplados en las leyes orgánicas de planificación pública y popular, la incorporación determinante del poder popular en esa transformación de nuestras ciudades. Y la Gran Misión Vivienda Venezuela es una herramienta fundamental para lograr esa transformación. Es decir, toda intervención debe tener un saldo social en cualquiera de sus aspectos. Luego están las políticas, planes y programas vinculados a las necesidades reales, ¿no? Es decir, ustedes recuerdan que la Gran Misión Vivienda Venezuela en las plazas Bolívar se hizo un censo. Bueno, ese censo determinó la meta a definir. Todo plan tiene que tener un sistema de metas importante. Si no tenemos unas metas claras, es muy difícil concretar los planes. Entonces, para una buena planificación, lo importante es tener un sistema de metas que debe ser lo más cercano a la realidad y debe ser viable. Este sistema de las viabilidades, Oscar Barsaski lo estudia muy bien. Yo recomiendo su lectura, la lectura de los textos de Oscar Barsaski. Él habla de por lo menos 5 viabilidades. La viabilidad técnica, ¿no? Es decir, que el plan que vamos a desarrollar
tenga un grupo de profesionales o de técnicos o de personas que tengan los conocimientos necesarios en el área donde nos vamos a desempeñar. Y si no tenemos los conocimientos necesarios, bueno, tengamos las habilidades para encontrarlos, ir a la búsqueda de ese conocimiento. Es decir, que nos formemos para eso. Luego la viabilidad tecnológica, es decir, con qué equipos contamos, equipos técnicos, equipos, digamos, maquinaria, ¿no? Tecnológicos, de computación, qué tecnología debemos, y las duras y las blandas, ¿no? Las duras en el sentido de, bueno, la maquinaria, pues, ¿no? Tractores, mezcladoras, lowboy, etcétera, ¿no? Plantas de concreto, pero también las tecnologías blandas, que son las organizativas. ¿Cómo nos vamos a organizar? Bueno, tiene que haber un maestro de obra, tiene que haber unas brigadas, tiene que haber un supervisor, tiene que haber un personal técnico que apoye. Todo eso forma parte de la tecnología. La viabilidad financiera, evidentemente, importante, es decir, contamos con los recursos para poder hacer este plan. La viabilidad social, es decir, ¿a dónde va dirigido? ¿Esa población está sensible a esa propuesta, a esa planificación que vamos a hacer, o más bien se opone, ¿no? Y una última, que no es menos importante, por mencionarla de último, que es la viabilidad política, es decir, estamos los sindicatos, el partido, las organizaciones que hacen vida, los colectivos, los consejos comunales, ¿no? Toda esa estructura, los entes gubernamentales, las alcaldías, las gobernaciones, estamos de acuerdo todos en hacer o hay oposición, ¿no? O hay algún tipo de sí, oposición al proyecto o a la planificación que vamos a hacer. Entonces, es importante, al iniciar cualquier plan, que tenga un sistema de metas y unas viabilidades claras. En estas que Oscar Barsasky estudia bastante bien. Y por supuesto, importante porque es un mandato constitucional, la participación protagónica del poder popular. Es decir, el plan tiene como eje fundamental, ¿no?, y estructurador el fomento y la acción del protagonismo del poder popular en su ejecución. Bien, como hablamos de un sistema de metas, bueno, la meta inicial que yo les digo de esa situación cuando el comandante Chávez mandó al pueblo necesitado de vivienda a las plazas Bolívar para hacer ese censo. Ese censo dio en aquel entonces, en el año 2011, 2.650.000 viviendas. Esa es la meta. Distribuida por parroquias, por municipios, por estado, y por supuesto dio la meta nacional. Además, eso dio 1 millón de viviendas que tienen que ser mejoradas y ampliadas. Por eso el presidente Chávez y luego el presidente Maduro impulsó con mucha fuerza Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para poder cumplir esta meta de las viviendas mejoradas o ampliadas. Eso quiere decir, ¿no?, dentro del sistema de metas, que para poder lograr ese objetivo, nosotros tendríamos que elevar la capacidad de producción de viviendas del país a 250.000 viviendas al año, ¿no? Es decir, que teníamos que tener una cantidad de políticas que impactara en el mundo social, tanto público como privado como comunal, para hacer posible que se aumentara esta capacidad de producción. Hay que mencionar que Venezuela venía en la Cuarta República de construir 60.000 viviendas anuales. Nunca se llegó a 100.000 viviendas. Y es el comandante Chávez, con el impulso del poder popular, con la incorporación del poder popular, que logramos impulsar o desarrollar o elevar esa capacidad de producción. Bueno, para poder tener esta meta, para poder cumplirla, nosotros teníamos que tener una capacidad de producción, un esfuerzo social importante para poder llevar a que anualmente se puedan construir 250.000 viviendas al año. Eso tiene todas unas implicaciones, ¿no? La pregunta es, ¿qué debo yo hacer
como Estado, como sociedad, como consejo comunal, como gobierno, como empresa privada, para poder incorporarme y tributar a esa meta de las 250.000 viviendas al año. Bueno, otra parte fundamental del sistema de metas son las hectáreas a ser urbanizadas o ya urbanizadas. Esa meta de 260.000, de 2 millones, de casi 3 millones de viviendas, porque luego el comandante la elevó a 3 millones de viviendas por el crecimiento, digamos, biológico de la población. Estas 3 millones de viviendas, ¿no?, en este periodo, necesitarían, ¿no?, 18.500 hectáreas de suelo urbano, es decir, suelo que ya tenga dotación de servicios, ¿no? Y si no lo tiene, bueno, hay que incorporarle los servicios, o sea, hay que urbanizarlo para poder construir sobre él este grupo de vivienda. En fin, como ven, importante este grupo de metas, que en este caso lo definimos en hectáreas, en cantidad de viviendas, ¿no?, tanto las nuevas como las que habría que remodelar o ampliar, y la capacidad de producción anual para poder alcanzar, ¿no? Entonces, ese es nuestro sistema de metas en este caso. Bien, luego unos objetivos estratégicos. Ya tenemos unos lineamientos, tenemos un sistema de metas y luego unos objetivos estratégicos. Yo voy a mencionar algunos, no los voy a mencionar todos. El primero, estructural, garantizar la participación directa del poder popular en la organización, planificación y ejecución de obras y proyectos de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, y con más razón aún en los proyectos de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, ¿no? Para eso hay una cantidad de estrategias. Uno fue la constituir las asambleas de vivienda venezolana, o sea, es el germen de lo que luego podría ser o un consejo comunal, ¿no?, o incorporarse, o un comité multifamiliar de gestión para incorporarse a un consejo comunal. Entonces es importante esa primera célula, que es la constitución de la Asamblea de Vivienda Venezolano en todos los espacios donde se iba a desarrollar un proyecto. Es decir, que todo parte de la organización social. Fíjense, la viabilidad social, uno de los aspectos más importantes. Bien, promover el desarrollo de instrumentos técnicos de planificación territorial, planificación urbana y local, así como de proyectos de ingeniería requeridos para la adecuación e implementación de los proyectos de la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Es decir, aquí había que hacer una acción conjunta entre el Poder Popular, sus organizaciones, su institucionalidad, que son los consejos comunales y las comunas, con las alcaldías, que son las que tienen las competencias de la planificación urbana, con el Ministerio de Vivienda, que también tiene competencias dentro de esa planificación, sobre todo los terrenos que son nombrados a vivir, y por supuesto el Ministerio de Planificación, que tiene que ver con la planificación territorial, ¿no?, y con la planificación sectorial. Recordemos que este es un plan que es sectorial, o sea, estamos viendo solo un sector y que tiene que integrarse a otros sectores como el sector eléctrico, como el sector agua, el sector de la industria, etc., ¿no? Bien, entonces es importante formular estos planes urbanos para los 44 centros poblados, es decir, ¿dónde voy a construir? ¿Qué voy a construir? Y qué tipología voy a construir y para quién voy a construir, ¿no?, y con quién voy a construir. Los planes deben responder esas preguntas, que son planes más localizados, planes más locales, ¿no?, algunos llamados también planes especiales por la normativa internacional, que dice, bueno, yo voy a este sector lo voy a engrandar, lo voy a ensanchar, voy a incorporar terreno nuevo, voy a redensificar, ¿no?, lo que ya está construido, voy a transformar, es decir, ¿qué voy a hacer en la ciudad para poder cumplir la meta que nos están dando el gran plan estratégico, el gran plan sectorial, que son estas 3 millones de viviendas? Bien, por supuesto, entonces
luego que tenemos esos esquemas de planificación local, debemos bajar a los proyectos de ingeniería, tipificando o sistematizando más bien las tipologías arquitectónicas, ¿no? Los sistemas constructivos, y vamos a ver algo de eso acá, ¿no? Y por supuesto garantizar el acceso al suelo urbano. Para eso el comandante Chávez promulgó varias leyes. Está la ley de la tierra urbana, que crea el INTU, el Instituto de Tierra Urbana, ¿no? Y crea también los comités de tierra urbana, ¿no? Y también está la ley de terreno y vivienda para la emergencia, que también tiene una cantidad de figuras en la cual se garantiza el acceso a los terrenos. Garantizar el desarrollo de la Gran Misión Vivienda Venezuela de acuerdo a los lineamientos del desarrollo territorial establecido por el gobierno nacional, de acuerdo al concepto de ciudad compacta. Es decir, es un concepto que venimos manejando desde los primeros planes de la nación, desde que está la Revolución Bolivariana, para darle mayor aprovechamiento a el suelo urbano, ¿no? De tal manera que viene a reforzarse con la idea de los consejos comunales. Un consejo comunal, entonces, y las comunas tendrían que ser o funcionar como células urbanas, ¿no? Que se van engranando unas con otras, se van conectando unas con otras, ¿no? Bien, llevar adelante la construcción masiva de nuevas viviendas con planes, con plenas condiciones de accesibilidad, existencia de servicios públicos, equipamiento urbanos y áreas productivas, así como la mejora y ampliación de viviendas a nivel nacional para acabar, reducir, mitigar el déficit de vivienda a nivel nacional. Ahí entonces, ahí está el sistema de metas, las 2.650.000 viviendas, que como dije, el comandante las elevó a 3 millones de viviendas, la modalidad de ejecución de urbanismo en avance, ¿no? Mejorar o ampliar 1 millón de viviendas, construir al menos 45% de las viviendas y el 100% de las ampliaciones. Fíjense que las metas entonces comienzan a establecerse cómo las vamos a lograr, ¿no? Cómo vamos a ir avanzando en el propio plan, ¿no? Porque si no, no es un plan, ¿no? Garantizar la ejecución de programas específicos de vivienda en el medio rural, en los pueblos indígenas, ¿no? Para que nadie se quede afuera. Garantizar la intervención de la Gran Misión Barrio Nuevo Barra Tricolor en los corredores. Estimar el 5% de proyectos anuales de la Gran Misión para el desarrollo de proyectos prototipos. Ahí también estaban los convenios internacionales, cual trajeron mucha tecnología. Recuerdo el caso de la delegación turca abajo en el urbanismo Hugo Chávez en el estado de La Guaira. Gestionar la planificación y construcción de los equipamientos urbanos y las obras de infraestructura mayores y servicios públicos, es decir, para poder garantizar que en ese terreno se puedan construir viviendas, ¿no? Garantizar la construcción de nuevas viviendas en base a un indicador de 12 metros cuadrados por habitante. Fíjate que esto es importante porque en lo anterior, en la Cuarta República, veníamos de 4 metros cuadrados por habitante, ¿no? Y la revolución lo lleva a 12 metros cuadrados por habitante, cosa que hoy día con el coronavirus, donde tenemos que estar en casa, bueno, hay una mayor facilidad y holgura en este sentido. Garantizar la producción y distribución de los materiales, componentes y otros insumos requeridos para la ejecución de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Es decir, eso significaba fortalecer la red de Construpatria, ¿no? Incrementando el número de centros de distribución, lo que se llaman los CDA, ¿no? Aumentar la distribución de materiales y componentes para la construcción a través de la red Construpatria hasta un 50% de los requeridos para la construcción de vivienda. Eso significaba sistematizar muchas de las acciones, tanto del Poder Popular como de la empresa privada, como de los entes públicos, ¿no? Impulsar la creación de un conglomerado nacional para producción de insumos, fomentar la creación de una empresa de propiedad social directas o indirectas asociadas a la producción de insumos. Recuerdo aquí que se fomentaron muchas bloqueras comunales para que los propios, la producción de bloques fuese muy localizada en donde iban a estar los proyectos.
Fomentar la creación de asociaciones estratégicas con la empresa privada de producción de insumos, especialmente con aquellas que tengan una capacidad de producción superior al 30% de los requerimientos, es decir, que hubiera una capacidad de compra nacional de los materiales para la construcción. La creación de conglomerados privados para poder elevar la capacidad de producción. Desarrollar un plan anual de importaciones, porque para poder cumplir con la meta no era suficiente, o sea, había que actuar en las dos áreas. Por una parte, impulsar el desarrollo de producción nacional, pero también la incorporación de productos importados. Estamos hablando del año 2013-2019. Hoy día nuestra realidad es otra. Tenemos una guerra económica, tenemos un bloqueo, ¿no? En fin. Tenemos un saboteo a nuestra economía que ha mermado un poco las capacidades del Estado y de las propias empresas privadas para poder importar insumos. Pero en ese momento, bueno, así lo planificamos, ¿no? Desarrollar el plan de adquisición y mantenimiento de maquinarias y transporte para la construcción. El Estado había adquirido a través del convenio China-Venezuela cerca de 6.000 maquinarias que estaban en todo el territorio nacional. Y bueno, y era importante hacer una segunda inversión para la recuperación, mantenimiento preventivo, etcétera, de todo ese parque de maquinarias y equipos. Y por supuesto, desarrollar un programa especial de innovación a la construcción para poder elevar la capacidad productiva de nuestro país. Garantizar la producción y distribución de materiales y componentes. Entonces aquí también había metas muy específicas, ¿no? Por ejemplo, en fibrocemento tendríamos que tener la capacidad de fabricar tableros en fibrocemento cerca de 22 millones de metros cuadrados. Puertas y ventanas, 2.5 millones de metros cuadrados al año. De perfiles estructurales, 95 millones de kits de estructura. 54 millones de malla electrosoldada, 11 millones de metros cuadrados de paneles de poliestireno, 12 millones de paneles y techos livianos, 45.000 metros cuadrados de encofrados metálicos, 120.000 toneladas al año. Fíjense el nivel de especificidad para poder dar viabilidad a un plan que tiene como objetivo, bueno, solventar el déficit de vivienda, ¿no? Y de la población y construir 3 millones de viviendas. Entonces, esa meta significa que yo tengo que hacer un esfuerzo en todos estos aspectos que están aquí señalados, ¿no? Paneles, losa de concreto, cerámicas, piezas sanitarias, acero galvanizado, y eso es tengo que ir al detalle, ¿no? Como yo se lo estoy presentando, para que un plan pueda tener viabilidad técnica, tecnológica, financiera, social y política. Garantizar la captación y administración de recursos financieros para la ejecución del programa. Bueno, estamos en la viabilidad financiera, ¿eh? ¿Cómo vamos a hacer posible esto? ¿Dónde van a salir los recursos? Aquí intervino todo tanto el aporte que daba el Estado, el aporte que daban los bancos a través de la cartera de crédito y el aporte que daba a través del sistema de ahorro nacional de vivienda, ¿no? De todos los venezolanos. Entonces eso se hizo un gran pote en el que se llamó Fondo Simón Bolívar y que de ahí se administraba y se distribuía a los diferentes ejecutores para poder realizar las viviendas, ¿no? Bien, fortalecer la institucionalidad nacional a efectos de adecuarla a las exigencias de la ejecución del plan. Es decir, había que atacar las debilidades que teníamos como toda la institucionalidad, y por eso se crea el órgano superior de vivienda y se crean los órganos estadales de vivienda para que haya unos entes, ¿no? Del máximo nivel político para poder hacer la planificación y llevar adelante el control y seguimiento de todas estas obras y de la multiplicidad de ejecutores que estaban participando en él. Es decir, el Poder Popular, los consejos comunales, los frentes, los colectivos, los diferentes ejecutores del poder público, por ejemplo, gobernaciones, alcaldías, ministerios, ¿no? Varios ministerios están ejecutando vivienda.
Y también la empresa privada, que también es múltiple, ¿no? Están desde las pequeñas empresas privadas hasta las grandes constructoras. Es decir, había que tener un órgano, un ente que pudiera coordinar, ¿no?, todas estas acciones en los diferentes territorios. Y para eso, como digo, se creó el órgano superior de la vivienda y el órgano y los órganos estadales. Últimamente se ha llevado la necesidad, en la medida que, bueno, de que las cosas están, los recursos se han estrechado bastante y hay que, cada bolívar que se invierte tiene que ser muy bien estudiado. Entonces también se activaron los órganos municipales de vivienda. Entonces, hoy día tenemos el órgano superior, los órganos estadales en los 24 estados y tenemos los órganos municipales, ¿no?, donde participa el alcalde con todos los ejecutores que en ese territorio hacen vida, ¿no? Bien, luego, en las viabilidades técnicas, en las tecnológicas, bueno, habría que llevar cómo es la distribución de esas metas en los diferentes años, ¿no?, para poder lograr la meta. Bueno, entonces en el 2019, en el estado Amazonas, por ejemplo, para dar un dato aquí, o el estado Amazonas debería construir en esos años 12.159 viviendas, de las cuales en el año 2019 eran 1.890. ¿Ves? Entonces, así se distribuye estado por estado y luego esto tiene otra distribución municipio por municipio, ¿no? No había municipio que no tuviera intervención en los 360 y tantos, 300 y tantos municipios que tiene el país. En todos debían tener una intervención de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y eso daba en esta matriz la distribución de las metas por año y luego el total, ¿no? Bien, para seguir en la especificidad, ¿no? Bueno, ok. El año por año, ¿cómo va a ser las metas? Esto es el requerimiento financiero importante, ¿no? Por eso digo que era un esfuerzo social importante donde todo teníamos que aportar desde los diferentes sectores, sector comunal, sector privado y sector público, para poder financiar esto que tenía que ver. Bueno, ¿cuánto es la inversión en vivienda? ¿Cuánto es la inversión en remodelación y mejora? ¿Cuánto es la inversión en infraestructura mayor? Es decir, represas, puentes, grandes muros, ¿no? ¿Cuánto es la inversión en los equipamientos? Es decir, los equipamientos urbanos, que son las escuelas, los simoncitos, los liceos, ¿no? El costo, los costos financieros que llevaba esto, el plan de industrialización, porque si yo tengo que elevar la capacidad de producción de viviendas de 60.000 a 250.000 o de 100.000 a 250.000, yo tengo que tener un plan de industrialización para poder elevar esa capacidad. Un apartado para las importaciones de materiales cuando era necesario y la adquisición de maquinarias y repuestos y equipos, que es fundamental para poder ampliar la capacidad de producción. Es decir, entonces yo tenía que tener toda esa inversión distribuida año a año, clara, para poder darle viabilidad a este plan. Ajá, pero no basta con eso, nosotros estábamos produciendo la cantidad de materiales suficientes como para, ¿no? Y en qué medida y cuáles materiales. Entonces se hizo este discriminado que estoy presentando, ¿no? Todos y cada uno de los materiales. Eso lo deberíamos hacer todos los que participamos en cualquier plan, ¿no? Llevarlo hasta el detalle, ¿no? En este caso, yo tengo aquí cemento, arena, piedra picada, malla soldada, cabilla, bloques, en fin, ¿no? Todos los materiales fíjense que dice, total requerimiento para las nuevas viviendas, ¿no? Total requerimiento para las mejoras, total requerimiento para el programa de equipamiento. Bueno, y eso nos da un total del sector de vivienda o sector construcción, ¿no?
bueno, si fuera el sector construcción, aquí también tuviera que abrir una columna para todo el tema de puentes, de caminos, de carreteras, etcétera, ¿no? Pero bueno, es el sector vivienda. Entonces, en el sector vivienda, yo tengo toda esta cantidad en cada uno de estos rubros, tengo todas estas cantidades que yo las voy a consumir en esos años en que voy a realizar este programa. Bien, con los terrenos, que es uno de los aspectos importantes, uno de los vértices fundamentales de la Gran Misión Vivienda Venezuela, tengo que hacer lo mismo. Es decir, ¿cuántas hectáreas necesito yo para construir las 1.800 viviendas, las 12.000 viviendas de Amazonas? Ah, necesito 271 hectáreas urbanizadas, ¿no? Eso puede ser en pequeñas parcelas, pueden ser grandes terrenos que incorpore a la ciudad o que desarrolle un área. En la Gran Misión Vivienda Venezuela se ha visto de todos estos aspectos, desde la intervención en parcelas vacías de la ciudad, ¿no? Subutilizadas, o la incorporación de terrenos, como el caso, por ejemplo, aquí en Caracas de Ciudad Tiuna y en los estados donde se han dado los convenios internacionales, se incorporaron esos terrenos que estaban dentro de la poligonal urbana, pero que no estaban urbanizados, es decir, no tenían servicio, no tenían vialidad, y se le hizo la inversión necesaria para poder incorporarlos. Entonces, yo tengo que tener la cantidad de terreno que necesito para llevar adelante y darle viabilidad a mis 3 millones de viviendas, ¿no? Es decir, que para yo cumplir esa meta, yo necesito 47.668 hectáreas urbanizadas o por urbanizar, ¿no? O entre las dos cosas. Fíjense que en el siguiente tabla te dice, bueno, las parcelas que ya están urbanizadas, las parcelas que voy a redensificar y lo que es expansión de ciudad. Eso debe estar perfectamente esclarecido, porque si no es un espejismo, ¿no? No sabemos dónde vamos a construir. Entonces, por ejemplo, en el caso de Amazonas, me disculpa Amazonas, pero como comienza por A, bueno, es la primera. Entonces, de las 271 hectáreas necesarias para poder cumplir la meta de las 12.000 viviendas de Amazonas, yo tengo ya 81 parcelas urbanizadas, ¿no? Que puedo continuar de urbanismo o porque ya han sido urbanizadas anteriormente, entonces puedo seguir construyendo allí. Es decir, ya forman parte de la ciudad. Necesito redensificar 81 hectáreas más, es decir, parte de ciudad que yo tengo que transformar, ¿no? Rehabilitar, ¿no? Y voy a crecer 109 hectáreas. Por eso es importante el manejo de la ciudad compacta, porque yo no voy a hacer esas 109 en un lugar foráneo, fuera de los centros poblados, sino tiene que ser más bien una expansión del centro poblado, ¿no? Para que la trama urbana sea continua, ¿no? Y sea pareja, y desarrollemos la ciudad de una manera más armónica, ¿no? Y no queden como una colcha de retazos, ¿no? Un pedacito por aquí, otro pedacito por allá, y después nos hace falta una conexión, y entonces después transporte público, y en fin, y eso comienza a complejizar las relaciones sociales dentro de la ciudad y a aumentar sus costos, porque todo eso es consumo, ¿no? Bien, seguimos. El plan sectorial de vivienda, para yo poder realizar esas 3 millones de viviendas, yo necesito la estimación de maquinarias pesadas y semipesadas y ligeras que yo necesito para cada una de ellas. Entonces, para cada año yo tengo una cantidad de maquinarias que ya tengo, es decir, que le tengo que dar mantenimiento, y una cantidad de maquinarias que yo tengo que incorporar para poder aumentar esa capacidad de producción. Eso lo tengo que tener claro, ¿no? Porque eso significa una inversión que llaman inversión de capital fijo, ¿no? Entonces, si lo queremos ver en términos casi capitalistas, entonces, bueno, yo necesito saber a nivel nacional cuál es mi parque de maquinaria y que yo debo invertir, y si tengo que hacer un programa especial para porque, bueno, tengo, por ejemplo, obsolescencia tecnológica, tengo maquinaria, pero las tengo obsoletas, las tengo muy deterioradas. Entonces yo necesito introducir nuevo financiamiento para que el parque de maquinarias y equipos se renueve.
Bien, igual con los trabajadores, ¿no? O sea, ¿quién va a hacer las viviendas? ¿No? Porque, sí, muy bien, tengo todo el volumen financiero que significa esta inversión. Tengo las maquinarias, tengo los materiales, pero entonces no tengo quien los haga, ¿no? Si falla alguno de los aspectos, pues no se va a poder cumplir el trabajo, o el plan que nosotros estamos llevando a cabo. Entonces es importante, pormenorizadamente, en este caso se hizo por estado, cuántos trabajadores estaban activos y cuántos nuevos puestos de trabajo yo iba a tener que incorporar para poder cumplir la meta, ¿no? Entonces, por ejemplo, seguimos en el ejemplo del estado Amazonas. Yo tengo en el estado Amazonas para el año 2013 o el 2018 o el 2019, yo tenía 2.741 trabajadores activos. Pero yo, para poder cumplir la meta, ¿no?, o bien tengo que incorporar o bien tengo que desincorporar. En el caso de Amazonas, en el año 2013 habían 1.213 y hubo que incorporar 218. Pero ya en el año 2019 más bien había que desincorporar porque se supone que ya la meta estaba cumplida, ¿no?, o en un buen porcentaje avanzada. Bien, entonces, como promedio, yo tengo que tener en el estado Amazonas, ¿no?, yo tengo trabajadores, 2.539 trabajadores activos, y tengo que introducirle a ese sistema nuevos trabajadores con nuevo conocimiento, o sea que tengo que formar o que tengo que traer 448 trabajadores más, ¿no?, directos y indirectos, es decir, los que trabajan en las fábricas haciendo los bloques, 6.741. Entonces, importante, fíjense que en el total había, para este plan se necesitaba formar a 737.117 nuevos trabajadores en las diferentes disciplinas. ¿En qué disciplinas? Ahí está. Tienen que saber cuántos técnicos, cuántos constructores, en albañilería, en soldadura, en carpintería, en electricidad, en pintura, en plomería, ¿no? ¿Y en qué? ¿Es maestro de obra? ¿Es un carpintero de primera, de segunda? ¿Qué voy a formar, ¿no? Allí la participación del INSEE era absolutamente importante y por eso en muchos estados se fomentó la escuela del constructor popular, ¿no? Y también los que manejan máquinas, o sea, los operadores, tanto las operadoras, maquinarias pesadas, como operadores de maquinarias livianas, como martillo, como en fin, ¿no?, herramientas menores, pues, ¿no? O las que necesitan una grúa telescópica, ¿no?, una motoniveladora, en fin, maquinarias de mayor envergadura. ¿Y cuántos mecánicos necesito yo? Porque todo eso tiene piezas mecánicas, ¿no? ¿Cuántos mecánicos necesito yo formar, ¿no? Entonces, fíjense cómo una meta, un sistema de meta, comienza a desembocar una cantidad de elementos que yo los tengo que tomar en cuenta a la hora de poder darle viabilidad a un plan, ¿no? En este caso, como era construcción de vivienda, el ejemplo que estamos viendo, entonces, bueno, tenía todos estos aspectos, ¿no? Ok, pero como la construcción de vivienda no es solamente materiales, sino que también yo tengo que dotarlas de servicios, es decir, de electricidad, de agua potable, de agua servida, de aguas de lluvia, entonces yo tengo que tener responsablemente mis cálculos de cuánto requerimiento eléctrico me va a significar esas nuevas viviendas, ¿no? Para poder sentarme con el ente que tiene que ver con la generación y distribución de energía eléctrica y poder darle viabilidad en este aspecto. Uno de los servicios que no esté contemplado comienza a inviabilizar el plan. Por eso era importante cuánto iba a ser el crecimiento de la demanda de acuerdo a cada año con cada meta, ¿no? Entonces, por ejemplo, para seguir el ejemplo de Amazonas, se necesitaba incorporar 52.7 megabytes. Entonces, ¿estamos en capacidad de hacerlo? ¿No estamos en capacidad de hacerlo? Vamos a tener que generarlo localmente. ¿Cómo lo vamos a hacer, ¿no? Allí entonces se abre otra rama de especificidad, ¿no? Que eso entonces lo tendría que trabajar
con el ente rector, el Ministerio de Energía Eléctrica en este caso, ¿no? Y por supuesto con Corpoelec, ¿no? Que es en nuestro caso el ente rector de los aspectos eléctricos. Lo mismo lo tengo que hacer con el agua potable, ¿no? Por ejemplo, en Amazonas, entonces para el año 2013, 2020 o 2019, yo necesito incorporar, ¿no?, 14 millones de litros día. ¿Estoy en capacidad de hacerlo? ¿Cuál es la inversión que eso requiere para poder incorporar esto? ¿O tengo que producir el agua localmente a través de pozos? O sea, ¿cuál va a ser la estrategia? Para eso me tengo que sentar con el ente rector, en este caso de Amazonas, que es el que estoy leyendo acá, o en cualquiera de los estados, ¿no?, o con el ente nacional para poder planificar cómo vamos a hacer para hacer la inversión, si es que hay que hacerla o si es que estamos bien, y entonces no hay ningún inconveniente, nos dan una factibilidad de servicio. Igual con la demanda de gas, ¿no?, y con los equipamientos urbanos, es decir, una cantidad de viviendas nuevas, qué cantidad de equipamiento urbano necesita, ¿no? En Simoncito, en educación primaria, en educación secundaria, esto va a estar en función de la cantidad de viviendas que se construyan por urbanismo, ¿no? Pero ya yo sé que esta cantidad de vivienda globalmente me va a requerir la construcción de 2.838.600 metros cuadrados de equipamiento urbano, que va, como digo, desde un Simoncito o un barrio adentro hasta un hospital, una casa comunal, una cancha de usos múltiples, un pedeval, panadería, etcétera, auditorios o liceos, etcétera. Bien, uno de los aspectos que consideramos importante es cómo íbamos a distribuir la meta por sistema constructivo. Entonces, bueno, en los sistemas artesanales se le dio una meta. Los sistemas artesanales tenían que producir cerca de 16.000 viviendas. El sistema constructivo M2, que estaba basado en paneles poliestireno, tenían que producir 50.000 viviendas. Petrocasa, que sigue existiendo y está activa, tenía que producir 14.000 viviendas. Los sistemas tipo túnel, que utilizan concreto con formaleta, necesitaban construir en todos esos años 42. Es decir, cada sistema constructivo tenía su meta. Marcos de acero galvanizado, 50.000. Paneles portantes prefabricados, 20.000. Aporticado de acero, 94.000. Aporticada de concreto, 62.000 viviendas que teníamos que producir con el aporticado de concreto. Entonces, fíjense que no solamente era el discriminado de pequeños rubros de cabilla de media, ¿no?, sino que luego eso se agrupaba, ¿no?, para producir la vivienda por sistema constructivo, pero también por tipología de vivienda, es decir, cuántas viviendas unifamiliares y unifamiliares teníamos que construir, cuántas viviendas multifamiliares hasta 5 pisos, que si ustedes ven la torta era el mayor porcentaje de construcción. ¿Por qué? Bueno, porque cumplía los objetivos de ciudad compacta, de baja altura, se rendía mucho en la ejecución del proyecto, del terreno, y bueno, y generaba bordes urbanos, o sea, generaba ciudad. Entonces, allí tenía el 43% de todo lo que se iba a construir en el país, era con esta tipología de multifamiliar hasta 5 pisos, porque además permitía que no tener una gran inversión en ascensores, ¿no?, y luego bombas de agua para poder llevar la bomba, el agua a todos los pisos, en fin, una cantidad de elementos que se presentan cuando vamos en edificios en altura. Sin embargo, estaban planificados un 6% de lo que se iba a construir, iba a ser edificios en altura, como por ejemplo Caracas, es una ciudad muy, de una escasez de terrenos urbanizados, porque bueno, ha tenido un desarrollo muy vertiginoso, y entonces es importante poder hacer edificaciones en altura, acá en Caracas, como la ha construido la Gran Misión Vivienda Venezuela. En la segunda categoría estaban las tetrafamiliares, que era un nivel quizás intermedio entre una vivienda unifamiliar y una vivienda multifamiliar de 5 pisos, ¿no?, que el poder popular podría también organizarse para poder construir
edificaciones de 2 pisos. Bien, entonces eso luego se cruzó cuántas de acuerdo al sistema constructivo y de acuerdo a la del sistema constructivo, es decir, aporticado de concreto, aporticado de acero, madera, vaciado integral de marcos portantes, perdón, de encofrados tipo Forza o cualquier otra marca similar. Y en el otro lado, bueno, ¿qué tipología de vivienda yo voy a construir con ese sistema constructivo? Entonces, por ejemplo, multifamiliar de 5 pisos en aporticado de concreto son 15.000 viviendas, ¿no? De las 62.000 viviendas que tienen que ser aporticados de concreto, 15.000 van a ser de 5 pisos, 10.000 van a ser tetrafamiliares, es decir, de 2 pisos, y 30.000 van a ser unifamiliares. Y así hacía el discriminado hasta yo decir, bueno, yo tengo mi capacidad de producción completa como para cumplir y darle viabilidad a este plan. Bueno, bien, esto yo quería como explicar, ¿no? Cuáles han sido, porque esto presentado solo, sin una explicación, pues es muy complejo. Entiendo que puede ser muy complejo de entender o de ver, asimilar en un primer momento. Entonces quería aprovechar estos minutos para hacer una explicación integral de las tomas de decisiones y por qué se hicieron, ¿no? Yo sigo insistiendo que un plan, ¿no? Y con esto quiero cerrar, un plan tiene que tener en sí las viabilidades definidas por Oscar Barsasky. Entiendo la viabilidad técnica, la viabilidad tecnológica, la viabilidad financiera, la viabilidad social, a quién voy a dirigirlo y la viabilidad política. Bueno, muchas gracias a todos y a todos por por habernos escuchado y haberse tomado el tiempo para escucharnos y entender un poco esta visión de la planificación.